cuestión vamos a tener una serie de datos la cual la vamos a dividir en 10 partes. Por lo tanto, si es dividida en 10 partes, cada una se va a llamar decil. Entonces a esta le vamos a llamar decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8, decil 9 y decil 10. Y este sería el decil 1. Cada porción va a tener la misma cantidad de números entre dato y dato. Por lo tanto, los deciles dividen al conjunto de datos en 10 partes con igual cantidad de datos, o sea, en 10 partes iguales. Si aquí tenemos un 0%, el decil 1 sería un 10%. El decil 2 tendría un 20% de los datos, el decil 3 un 30% de los datos, 40% de los datos, el 5 50%, el 6 60%, el 7 70%, el 8 80% y el 9 90%. Teniendo que si llego al decil 10, que casi no se utiliza, sería el 100%. Ahora vamos a introducir el dato de percentiles. Percentiles significa que ahora vamos a dividir nuestra serie de datos en 100 partes iguales. Por lo tanto, observa lo siguiente. Del 0 al decil 1 vamos a repartir en 10 partes. O sea que aquí habrían 10 partes iguales. Vamos a ver si logramos identificarlo con plumón rojo. Entonces tendríamos aquí 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con este. Por lo tanto, coincide el decil 1 con el percentil 10. Si yo divido esto en otras 10 partes iguales, el decil 2 va a coincidir con el percentil 20. Y el percentil lo vamos a representar con la letra P, percentil, percentil. Por lo tanto, aquí tendríamos el percentil 50, porque desde aquí hasta aquí habrían 50 porciones de nuestros datos. De aquí al decil 80 tendríamos el percentil 80. Perdón, de aquí al decil 8 tendríamos el percentil 80. Desde aquí, bueno, no sería desde aquí, sino que desde aquí hasta acá el percentil 80. Y desde aquí hasta aquí, que es el decil 9, sería el percentil 90. Teniendo aquí el percentil 100, que sería esta parte de aquí, en el decil 10. Por lo tanto, observa que coincide el decil 2 con el percentil 20. Y ambos representan el 20%. El decil 5 con el percentil 50 y ambos representan el 50%. Entonces, ¿qué será un percentil? Y tendríamos el siguiente concepto. Percentil son valores que dividen al conjunto de datos en 100 partes con igual cantidad de datos cada uno. Y los deciles dijimos que dividen los datos en 10 partes. Por lo tanto, tengo 100 percentiles y tengo 10 deciles. Recuerda que el percentil 1, que sería hasta aquí, va a concentrar el 1% de todos los datos. El percentil 2 va a representar el 2% de todos los datos. El percentil 30, que sería aquí, va a representar el 30% de todos los datos, al igual que el decil 3. Entonces, para calcular los deciles y percentiles, lo primero que se realiza es ordenar los datos y luego aplicar para los deciles el número de datos entre 10 y para los percentiles el número de datos entre 100. Y tenemos nuestro primer ejercicio. Calcula los deciles indicados en cada serie de datos. Luego analiza la información que proveen estos datos.
Tenemos el literal A. Nuestros datos son toda esta serie que tenemos aquí. Lo que voy a hacer es, no lo voy a leer, sino que te lo voy a ordenar. Y me dice primero que calcule el decil 3, decil 5 y decil 7. Voy a ordenar los datos. Recuerda que lo primero que hay que hacer para ordenar es buscar el dato menor. En este caso el dato menor es 2. Por lo tanto, al ordenar tenemos el 2, 2, 2 veces. Entonces quedaría 2, 2. Luego seguiría, tengo el 1 al inicio, entonces quito este y empiezo con el 1. 1, 2, 2. Ahora veamos si hay 3. Tengo 3, 3. Y así voy a seguir ordenando. Buscamos el 4. Tengo ya mi serie de datos ordenada. Ahora empezamos con la solución. Veamos cuántos datos son. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. O sea que n vale 20. Para el decil 3 que nos pedía, vamos a calcular el número de decil por n sobre 10. El número de decil es el 3 y lo vamos a multiplicar por n que vale 20 entre 10. O sea que quedaría 3 por 2 y 3 por 2 es 6. Por lo tanto, la posición del primer decil, que es 3 en este caso, sería 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedaría aquí el decil 3. Ahora vamos con el decil 5 que nos pedía. El número de decil por n sobre 10. El número de decil es el 5 y lo voy a multiplicar por 20 sobre 10 y sabemos que eso es 5 por 2 y eso me da 10. Buscamos la posición 10. Esta es la posición 6, 7, 8, 9, 10. Quedaría aquí el decil 5. Vamos con el decil 7. El número de decil por n sobre 10. El número de decil es 7 por 20 sobre 10, que nos da igual a 7 por 2 y esto nos da 14. Buscamos la posición 14. Esta es la posición 10, 11, 12, 13, 14. Aquí me quedaría el decil 7. Y como respuesta vamos a colocar entonces lo siguiente. El decil 3 es igual a 5. El decil 5 es igual a 7. Y el decil 7 es igual a 9. Literal B. Tenemos esta serie de datos, la cual nos pide que calculemos el decil 4, 6 y 9. Entonces lo primero que vamos a hacer es ordenar nuestros datos. Y buscamos el dato menor. Veamos, tengo 4, 5, el 4 es el dato menor. Entonces empezamos con el 4. Luego veamos si tenemos 5, tengo este 5, solamente ese 5. Veamos si tenemos 6, tengo este 6 y tengo este 6, 2, 6. Y así voy a seguir ordenando. Y aquí tenemos nuestros datos ya ordenados. N es el número de datos y veamos cuántos tenemos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y vamos a calcular el decil 4, que es este que nos pide. Entonces lo que hacemos es multiplicar el decil por n entre 10. El número de decil es el 4. Lo vamos a multiplicar por 10, que sería por n entre 10, que sería 16 entre 10. Y sería 4 por 16 entre 10 es 1.6. Y al hacer esa multiplicación me da 6.4. Por lo tanto, como nos dio 6.4, tomamos el punto 6. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí quedaría el decil 4. Y continuamos. Para el decil 6 lo que hacemos es multiplicar el número de decil por n sobre 10. O sea que sería el número 6 por, ya sabemos que n entre 10 corresponde a tener 6 por 1.6. Y al hacer este proceso nos da 9.6. Por lo tanto, en el caso anterior tomé solo el 6 porque el número que seguía es un número menor que 5. Pero en esta ocasión, como es 9.6, esto aproxima a 10. Y este símbolo significa aproximar a 6. Entonces buscamos la décima posición. Esta es la sexta, séptima, octava, novena, décima. Sería el número 10. Este sería el decil 6 y este es el decil
4. Sigamos con el decil 9. Y hacemos el mismo proceso. Número de decil 9 por 16 entre 10 sería 9 por 1.6 y eso me da un valor de 14.4. Aproximado sería 14. Voy a reducir la información. El decil 9 nos quedó en la posición 14. Entonces vamos a contar desde aquí hasta la posición 14, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quedó en el número 13. Por lo tanto, nuestras respuestas son estas: decil 4 en el número 7, decil 6 en el número 10 y decil 9 en el número 13.